Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. También a mí me corresponde agradecer a CICODE, a Economistas Sin Frontera, agradecer mucho a Fernando, que ha motivado todo este viaje, a Aitana, que también es otra de las que ha padecido mis emails por detalles en diferentes temas de la logística. Y bueno, voy a comenzar ya directamente con la presentación que me desapareció. Lo que yo quería discutir con ustedes es algunas nuevas versiones, algunas nuevas perspectivas sobre la crítica del desarrollo. Y por qué hay una renovación de visiones críticas sobre el desarrollo vinculadas especialmente a la experiencia de ensayos, de novedades sobre desarrollo que ha tenido lugar en América del Sur bajo los gobiernos llamados progresistas. Dicho de otra manera, como introducción, hemos tenido en las últimas 2 décadas en América del Sur todo tipo de estrategia de desarrollo, desde opciones conservadoras recortadas sobre el mercado a opciones que reivindican alguna variedad de socialismo, incluso presidentes o vicepresidentes que citan a Marx o a Lenin para defender sus posiciones en cuanto a economía, desarrollo, etc. Hemos tenido todo el abanico de ensayos. Por lo tanto, en las últimas 2 décadas, América del Sur ha sido como un gran experimento sobre distintas versiones, variedades o ensayos sobre el desarrollo. El desarrollo en las manos conservadoras, en las manos del partido de centro-derecha, en aquellas tiendas intelectuales vinculadas con lo que, entre comillas, a veces de forma un poco exagerada, se habla de lo neoliberal, aunque no siempre lo es. Bueno, ese tipo de desarrollo ha sido muy cuestionado. Y aquí en España también muy cuestionado, especialmente por sus planes de austeridad, los problemas que tiene en manejar justicia social, en reactivar el empleo y así sucesivamente. Entonces hay mucha experiencia de que eso padece muchos problemas. Pero a su vez, quienes están bajo ese tipo de gobiernos, y eso es muy común aquí en Europa, ven con cierta fascinación a veces, e incluso a veces con cierta envidia, los ensayos progresistas sudamericanos. Entonces algunos tienen más gusto por las versiones moderadas, por ejemplo, que ha tenido lugar en Brasil con el presidente Lula da Silva. Otros reivindican la figura del expresidente de mi país, José Pepe Mujica, que es casi un santo para muchos españoles después de que lo vieron en la televisión. Y así sucesivamente. Pero a mí me gustaría discutir con ustedes la mirada desde dentro y una mirada un poco más rigurosa de qué ha sucedido y qué lecciones se sacan de eso sobre las estrategias de desarrollo. Bueno, ¿quiénes son los progresistas? Los progresistas es un conjunto heterogéneo, sin duda, pero que asimismo se llaman progresistas. Y claramente entre ellos se dicen distintos de los gobiernos conservadores o de centro derecha. En la actualidad ese conjunto incluye al gobierno de Bolivia en manos de Evo Morales, al gobierno de Venezuela con Maduro, el gobierno de Ecuador con Correa, que son los 3 primeros que están en esa fila de fotos, el gobierno de Cristina Kirchner, que acaba de perder las elecciones pocos meses atrás, a finales del pasado año, el gobierno de Tabaré Vázquez, que ha reemplazado a José Pepe Mujica en Uruguay, y el gobierno de Dilma Rousseff, que está en su segundo mandato en Brasil. Estos son los progresistas. Asimismo se llaman de esa manera, incluso tienen un mecanismo de coordinación política que se llaman los Encuentros Progresistas Latinoamericanos, los ELAPS, e incluso hay escuelas de formación progresistas que también tienen lugar cada año. Son gobiernos que han tenido un éxito importante en varios frentes y que quiero subrayarlos. Todos ellos accedieron al poder a través de las urnas, en procesos democráticos, han sido bastante efectivos en reducir la pobreza, especialmente en países donde era un problema muy grave. Han tenido éxito en eso y hay que tenerlo muy presente. Todos ellos han reivindicado el papel del Estado con distinta intensidad, desde un extremo tal vez más moderado en Uruguay y en Brasil, a un extremo más enérgico
en algunos sectores, y solo en algunos sectores, especialmente el petrolero, como ha sido, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador. Y para la situación de los países andinos como Bolivia y Ecuador ha también significado un nuevo protagonismo político para grupos que durante muchas décadas fueron marginalizados y excluidos del protagonismo político, como han sido indígenas o campesinos. Entonces han hecho mucha cosa interesante que debe ser tenida en cuenta en cualquier balance. Y han tenido bastante éxito económico. Les traigo ahí como un ejemplo las tasas de crecimiento económico de Bolivia, que solo tuvo una tasa moderada en el 2009 como coletazo de la crisis global financiera del 2007-2008. Pero ustedes ven que ha tenido tasas importantes, casi siempre por arriba del 4% anual. Incluso ha habido países como ha sucedido por algunos momentos con Uruguay, con Ecuador, con tasas muy altas de crecimiento. Pero también se advierte que esas altas tasas de crecimiento fueron en gran medida motorizadas, provocadas por el alto precio de las materias primas que exportaban estos países. Todos estos países, este experimento de desarrollo ha recibido distintos nombres. Por ejemplo, en el caso de gobiernos conservadores se habla de las locomotoras del desarrollo. En el caso de Brasil, ya adentrándonos en el ámbito progresista, varios economistas e intelectuales brasileños han desarrollado lo que ellos llaman el nuevo desarrollismo brasileño o nuevo desenvolvimiento. En Argentina, estas estrategias heterodoxas se llaman NAC and POP, que quiere decir nacional y popular. Se llaman así. En Uruguay hay un pequeño debate intelectual de que los ensayos de Uruguay, especialmente en los planes de atención a la pobreza, significan un protosocialismo. Luego hay un conjunto heterogéneo de los llamados socialismos del siglo XXI, que no siempre han sido formalizados desde un punto de vista riguroso. O sea, no siempre ustedes van a encontrar libros. Por ejemplo, en el caso de Argentina, más bien ustedes encuentran prácticas explícitas del gobierno de la cual se deducen qué ideas se están siguiendo. En el caso de los países andinos hay una producción, por el contrario, académica importante. Eso se expresa en Ecuador con los trabajos que hacen varios intelectuales y especialmente un centro universitario estatal que se llama el IAEN. En Venezuela hay también producción de muchos académicos venezolanos y en su momento tuvo mucha influencia Monedero, español, que cuando trabajaba para el CEPS y estaba vinculado al gobierno de Chávez, era uno de los que ofrecía la base intelectual para los ensayos bolivarianos de Hugo Chávez. En Bolivia tenemos un muy importante intelectual sudamericano que es el vicepresidente de Bolivia, que defiende que las estrategias de desarrollo bolivianas son una forma de socialismo leninismo andino-amazónico. Y luego hay muchos intelectuales que trabajan a escala latinoamericana, como Atilio Borón o Emir Sader, que continuamente están produciendo material ejemplificando, fundamentando las estrategias de desarrollo que hacen estos países. Ahora, si yo entro a observar en realidad qué está pasando, doy un paso saliendo de la legitimación o de los discursos de apoyo o de los trabajos o de los libros de apoyo y veo qué pasa, lo primero que llama la atención en cualquiera de las estrategias de desarrollo progresistas es el enorme papel que ha cobrado la extracción de recursos naturales para exportarlos a la globalización. Eso ha sido uno de los más grandes impactos que ha ocurrido en la región. Ha sido un impacto en varios sentidos. Primero, porque la vieja izquierda de los años 90, que fue la que ganó estas elecciones y tomó los gobiernos, siempre decía de que había que salir de este tipo de actividades, de la explotación de recursos, por ejemplo, como es este caso, la mina a cielo abierto más grande de la región, que es Carayás, una mina un conjunto de yacimientos mineros de hierro y de bauxita en el norte de Brasil. O sea, eso era una estrategia de desarrollo de la que había que salir. Seguir exportando materias primas es lo que ha hecho América Latina desde la época de la colonia. Era de lo que había que salir. Pero aquella izquierda que ingresó a los gobiernos, con el paso del tiempo se convirtió en el progresismo de hoy. El progresismo de hoy
esas estrategias de desarrollo que yo les comentaba, el NACAM-POP, el nuevo desarrollismo, etc., ellos dicen que esto, la extracción masiva de recursos naturales, es el camino que debe seguirse. Por varias razones, comenzando por la justificación de que se necesita el dinero para los programas de asistencia social. Y esto se repite en Bolivia y sorprendentemente es una estrategia similar a la que encuentran ustedes en países bajo gobiernos de centro derecha o conservadores, como es el caso de esta foto, la explotación de carbón en la mina de Cerrejón en Colombia. Entonces, sea por derecha o por izquierda, en los últimos 20 años toda América del Sur se ha hecho extractivista. Ese extractivismo tiene muy fuertes implicancias en cómo se estructura el desarrollo. La primera de ellas, la más básica, es que si ustedes exportan materias primas, tienen que adaptarse, aceptar y ser parte de las reglas de la globalización. Esto implica aceptar los convenios de comercio, ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, aceptar los flujos de capital, recibir inversión extranjera, asegurar que las empresas puedan retirar del país sus ganancias y así sucesivamente. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo extractivista siempre implica una subordinación global de materiales, de recursos además en que ninguno de los países sudamericanos controla ni el stock ni el precio, sino que esos son factores determinados desde afuera, tanto la demanda como el precio de mercado. Esto además tiene otras implicancias que son los impactos ambientales. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, un área de selva amazónica totalmente deforestada, donde ustedes ven como enormes cráteres que son los paisajes que quedan después de la extracción de oro aluvial para nutrir los mercados globales de oro. Enorme impacto social. Acá tienen un minero con su hijo atendiendo en el banco, en la ladera, en la vera de un río donde se extrae oro con mercurio. Posiblemente este minero y su hijo, los dos ya estén contaminados por mercurio. Un alto impacto en derechos humanos, son actividades que están envueltas en altos niveles de violencia. Ustedes tienen acá una operación de la policía, por ejemplo, en contra del extractivismo. Altos niveles también de afectación de los derechos humanos en otras dimensiones, como es el tráfico de personas, especialmente niñas y adolescentes, para nutrir las redes de prostíbulos que están asociadas a los campos mineros y a los campos petroleros en todos los países, desde Argentina a Venezuela. Y entonces ustedes encuentran que este extractivismo genera enormes efectos en lo ambiental, enormes efectos en lo social, se va adelante, transcurre, avanza con crecientes niveles de violencia. Y en estas fotos que yo les mostré, además en paralelo, son todas ilustraciones de distintos regímenes de propiedad de quienes tienen a su cargo el extractivismo. Entonces les voy a mostrar todas las fotos de nuevo del principio para comentarles los regímenes de propiedad. Carajás, Brasil. Está manejado por una empresa formalmente privada, que es la empresa minera Vale, pero cuyo principal controlador del paquete de acciones son los fondos de pensión de los trabajadores del Estado, especialmente el sector bancario. Por lo tanto, está controlado por los sindicatos. Y el principal financiador es la agencia federal, el Banco Federal Brasileño de Desarrollo Económico Social. Entonces es una empresa privada, pero la controlan los sindicatos. Es una empresa privada, pero su principal financiador es el gobierno federal. Aquí son multiplicidad de pequeños mineros individuales o en grupitos de 2 o de 3 los que extraen el oro. Ni siquiera es una gran empresa. Son mineros autónomos, si ustedes quieren, pero que finalmente deben vender el oro a grandes circuitos que se apropian de ese oro. Entonces ustedes tienen desde empresas, megacorporaciones, la empresa minera Vale es la segunda empresa minera más grande del mundo. Opera en toda América Latina, en África y en Asia, hasta pequeños mineros a escala individual. Tienen empresas privadas, transnacionales que cotizan en la Bolsa de Metales de Toronto. Tienen empresas formalmente privadas pero controladas por gobiernos progresistas o por movimientos sociales como son la Central Sindical.
tienen empresas mixtas como hay en el sector petrolero. Petrobras es una empresa mixta. Tienen empresas totalmente estatales, como la empresa venezolana de petróleos PDVSA. Tienen un nuevo esquema de extracción intensa de recursos naturales, que son las cooperativas mineras en Bolivia, o esta minería ilegal de oro. Entonces tienen todos los regímenes de propiedad. Y ustedes llegan a estos casos, que yo lo traje aquí como uno de los ejemplos que más me ha impactado de los últimos años. Esta es la minera Huanuni en el sur de los Andes, en Bolivia. Esta es una minera que es parte de la compañía estatal boliviana de minería, Conmibol. O sea, el dueño es estatal. Esta empresa estatal está en manos, su gestión diaria, en buena medida en manos del sindicato minero. O sea, traducido al Estado español, es como que esta fuera la empresa real de minería, ¿no? o la empresa estatal española de minería, y le transfiere a Comisiones Obreras, UGT, la marcha de la minera. Entonces, con esto, es decir, las viejas categorías para analizar esto que se usaban en el siglo XX acá no funcionan, porque esto no es una empresa transnacional de los malos del norte que vienen a aprovecharse de los recursos naturales de los del sur. Esto es una empresa que está en manos del propio Estado y con un fuerte apoyo popular. Y en esta foto ustedes lo que ven son dos grandes cosas. Ven de un lado de la pantalla, en la extrema derecha, ven las piletas de relave totalmente colapsadas. Y sobre el centro de la fotografía, más hacia la izquierda, ven ahí la pirámide de los detritus mineros que están cayendo, bajo una gestión ambiental y social pésima. Yo estoy ahí parado, camino unos metros a lo largo de ese pequeño curso de agua que está ahí, camino unos metros, unos pocos metros, en el mismo curso de agua de esta empresa, y me encuentro con cerdos, ¿se dice acá? Cerdos, que se alimentan de eso y se los comen. Incluso plantan con esa agua y esos suelos contaminados. De la empresa estatal y de los compañeros sindicalistas. Camino unos metros más por ese mismo curso de agua y me encuentro unos piletones cuadrados, rectangulares, que se han hecho en ese curso de agua, donde se le concede, como si fuera un gran honor, a las viudas de los mineros, los testimonios que hay de los que trabajan en ese complejo minero, que la edad promedio de vida de los trabajadores en muchos casos llega a los 50 años. Por lo tanto, a las viudas se les concede poder operar en esos piletones para hacer el reciclaje sobre el residuo de la propia minera, para extraer un poco de estaño, de plata, etc. Es una situación espantosa, que de nuevo no se puede analizar con las viejas categorías, porque esto está en manos de una gestión local y de una propia gestión estatal. Entonces estos son los dramas del progresismo. Cuando el progresismo adhirió a esta estrategia de desarrollo, la propia estrategia de desarrollo impone condiciones en lo económico, en lo social, en lo productivo, que desemboca en estas circunstancias. Entonces, si yo reordeno la situación que le he dado solo titulares sudamericana, yo me voy a encontrar que hay un progresismo conservador, con mínima presencia del Estado, fuerte rol de las empresas transnacionales, muy liberado desde el punto de vista del flujo de los capitales y baja tributación, donde tengo al gobierno de Perú, tenía al gobierno de Chile, y lo sigo teniendo, al gobierno mexicano, etc. Y tengo un extractivismo progresista, donde hay una mayor presencia del Estado en algunos sectores, especialmente el petrolero, donde se dice que yo capto parte de los tributos para financiar los programas sociales, pero que también sigue siendo progresista. No son iguales. Y las consecuencias sociales para algunos grupos son distintas, pero los dos siguen siendo progresistas. Entonces, volviendo al ejemplo de mi expresidente de Mujica, sin duda el presidente de Mujica es muy distinto del presidente Santos en Colombia. El presidente Santos viene del patriciado, es conservador, etc. El presidente Mujica, el expresidente Mujica, venía de un grupo guerrillero, volcado hacia la izquierda, de vida austera. Sin duda son distintos, pero la pregunta que permanece para nuestro tema del desarrollo es ¿por qué los dos quieren hacer desarrollo extractivista? ¿Por qué los dos conciben de manera similar el desarrollo? Entonces esto ya ofrece pistas de que el desarrollo tiene unas raíces culturales mucho más profundas que las opciones político-partidarias.
Eso es en parte una de las grandes lecciones de la experiencia de la reflexión sudamericana de los últimos años. ¿Cuál es esa estructura básica que está apareciendo en estos países? Esto es muy esquemático, los economistas por favor sean compasivos conmigo, pero es esquemático para transmitirles la idea. ¿Cómo se arma esto? Bueno, el estofado, guisado del desarrollo, tiene dos grandes ingredientes, inversión extranjera y exportaciones. Y las exportaciones son de materias primas en su mayoría. Y eso descansa en tres patas. Esas tres patas es estabilidad macroeconómica que se siguió en casi todos los países, porque un caso, siguiendo con la situación de Bolivia, es un gobierno muy serio en cuanto a el manejo de sus cuentas públicas, una fuerte expansión del consumo, muy fuerte expansión del consumo, el acceso a nuevos bienes, sobre todo para las clases populares, y para aquellos que están en los sectores más pobres, compensaciones económicas. La proliferación de programas de transferencia condicionada en el cual yo asisto a las familias más pobres con pagos en dinero mensuales. Y eso desencadena estos problemas ambientales. Avance de la ganadería en la Amazonía, ahí no hay Amazonía, ustedes ven pradera, y el bosque tropical desapareció. Fragmentaciones territoriales. Este mapa es impactante. Ahí ustedes tienen toda la cuenca amazónica, todo el área central de América del Sur con todos los países amazónicos. Y esos bloques que ustedes ven de distintos colores son los bloques o mineros o petroleros. Ahí desaparecen la frontera entre los países y ustedes ven como los bloques, los más grandes son petroleros y los más pequeñitos, que son como puntitos de color rojo más intenso o ocre, son las concesiones mineras. Y ustedes ven cómo va penetrando hacia adentro de la Amazonía. Entonces es una desterritorialización intensa que crea nuevas geografías que se imponen a las geografías que existían antes y que dependen de los flujos de comercio global. Y eso genera resistencias ciudadanas. Una marcha masiva de protesta para defender un parque nacional en Bolivia, protestas de indígenas en Ecuador ante la Asamblea Legislativa para que no se explote el petróleo en la región amazónica. Entonces, esta estrategia de desarrollo genera impactos ambientales, impactos sociales, impactos territoriales y crecientes niveles de protesta ciudadana. ¿Cómo se reacciona ante esto? Bueno, algunos le van a decir, no hay opciones, estilo Margaret Thatcher, no podemos hacer nada, es lo que hay. Hay otros que dicen, en el ámbito académico y en el ámbito de la política, no, hay opciones. Y las opciones en general que se han ensayado son opciones donde yo busco reparar o reformar las estrategias de desarrollo o apuntar a alguna transformación. Quiero detenerme 2-3 minutos en esta cuestión. La crisis del 2008-2009, la crisis hipotecaria y su desencadenante, bueno, que los afectó a ustedes y los sigue afectando, en general las reacciones entre la crisis se pueden dividir en tres grandes grupos, las reacciones principales, ¿no? Hubo reacciones convencionales de lo que creen en el fundamentalismo de mercado que dijeron no hay que hacer nada. El capitalismo financiero está bien y las corporaciones que tengan que quebrar, que quiebren y que funcione el capitalismo. Hubo otros que dijeron no, tenemos que hacer rectificaciones. No es que esta estrategia de desarrollo capitalista esté mal, pero el motor del capitalismo tiene problemas y hay que cambiar el carburador o cambiar la bomba que surte el agua al radiador. Hay que hacer algunos cambios importantes. Ahí ustedes tienen a Stiglitz o a Amartya Sen. Después había otros que dijeron, no, mira, hay que hacer cambios más profundos, hay que cambiar todo el motor. No basta solo cambiar el carburador. Me parece que el más interesante de esos autores es Dani Rodrik, el economista turco que está en la Universidad de Harvard. Bueno, ahora son muy distintos. Por ejemplo, Dani Rodrik dice que los países se tendrían que salir de la Organización Mundial de Comercio o cambiarla totalmente. Y Stiglitz, a su vez, presenta una visión que exige más controles sobre los flujos financieros y por lo tanto está muy lejos de los economistas convencionales que dicen, no, vamos a seguir como más o menos estábamos. Por lo tanto, estos son muy distintos entre sí. Pero si yo tomo distancia, me alejo, cualquiera de ellos
sigue creyendo de que el desarrollo es esencialmente un proceso de progreso económico basado en la extracción de recursos naturales y en la provisión, en proveer a todos ustedes bienes de consumo, que es un proceso lineal y que es más o menos aplicable para todo el planeta. O sea, la idea básica que comparten sigue siendo la misma. Entonces son todas correcciones instrumentales dentro del desarrollo. Ninguno de ellos pone en cuestión el núcleo básico de las ideas de desarrollo. Y eso es lo interesante del experimento sudamericano. En el experimento sudamericano ustedes tienen toda variedad de intentos de hacer modificaciones. Pero el propio desarrollo tiene una dinámica que lo vuelca, lo hace converger sobre un centro de gravedad, que en el caso latinoamericano es volver a caer en la dependencia de recursos naturales. Esta lucha contra la idea de desarrollo no es nueva, ha sucedido varias veces en el último medio siglo. Yo ahí les presento algunas de esas escaramuzas o pequeñas guerras de guerrillas para refrescar la memoria. Empezaron con las primeras críticas al consumo a finales de la década del 50, las advertencias sobre los efectos sociales, después las advertencias sobre los límites ecológicos en los 70, toda la discusión sobre necesidades básicas y generaciones futuras, la invocación al desacople sobre el decrecimiento. O sea, varias veces en las últimas décadas ha habido ataques duros contra el mito del desarrollo, ataques duros, pero por distintas razones el desarrollo recibe los ataques, se readapta, cambia y genera una nueva versión. Y ahí tienen las nuevas versiones: desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo endógeno, desarrollo integral, etc. Cada una de ellas se supone que es un desarrollo mejor que el anterior, que respondía a las críticas que recibía. Entonces venían los ambientalistas, criticaban el desarrollo por su pretensión de crecimiento ilimitado a perpetuidad, y la idea del desarrollo responde: no, vamos a hacer una variedad de desarrollo sostenible, donde el crecimiento solo es posible a través de la conservación de la naturaleza. Entonces, el desarrollo se transforma, se adapta, responde, y cuando parece que va a sucumbir, resurge y resucita en una nueva versión. Este tipo de análisis que nosotros hemos hecho ahora muy esquemáticamente, donde vamos a la raíz de las ideas de desarrollo, es un ejemplo de un análisis postdesarrollista, que es el otro gran componente para esta presentación. ¿Qué es el postdesarrollo? Bueno, primero, el postdesarrollo, el término postdesarrollo no es un término feliz, porque cuando se habla de postdesarrollo casi todo el mundo piensa en un desarrollo que viene después. Pero no, en sentido estricto, el postdesarrollo es una crítica postestructuralista al desarrollo. Entonces lo de post viene por el postestructuralismo, no por una alusión a lo posterior. Y esa crítica postestructuralista es la crítica que ve qué tienen de común las diferentes escuelas de desarrollo, cuáles son las ideas básicas compartidas, cuáles son sus creencias, cuáles son sus discursos de legitimación, cuáles son las instituciones que generan. ¿Por qué hay bancos de desarrollo? ¿Por qué hay corporación de desarrollo? ¿Por qué hay ministerios de desarrollo? Es un análisis también de las sensibilidades. ¿Por qué la gente aspira al desarrollo? ¿Por qué hay comunidades indígenas que reclaman el derecho al desarrollo? Entonces el postdesarrollo es una crítica radical que va a las raíces conceptuales que están en estas variedades de desarrollo. No presupone necesariamente alternativas en el uso original del concepto postdesarrollo. Las alternativas vienen después. El postdesarrollo en el uso original de esto es un instrumento para deconstruir el desarrollo. ¿Qué es lo que aplicamos muy someramente con el ejercicio antes sudamericano? O sea, ¿por qué todos terminan siendo extractivistas? Ese es un intento muy resumido de una crítica postdesarrollista. Acá les tengo otro ejemplo que es uno de mis ejemplos predilectos, que es Justin G. Foley. ¿Lo conocen? ¿Sabe alguno? ¿Tus alumnos saben algo de...? Bueno, esta es una persona muy interesante. ¿Pásame agua? Justin G. Foley nació en Taiwán, ¿no? Hizo su curso de MBA, de Economía para Empresas, en una universidad en Taiwán.
hizo el curso con un préstamo que lo debía pagar cumpliendo el servicio militar. Hizo servicio militar en una pequeña isla frente a China continental. Desertó al ejército, cruzó nadando y pidió asilo en la República Popular, en China comunista. Allí fue a Pekín y en Pekín hizo una maestría en economía marxista. ¿Me siguen? MBA en Taiwán, economía marxista en Pekín. Escaló posiciones muy importantes dentro de la institucionalidad del Partido Comunista Chino, del gobierno chino, y una vez llegó a Pekín una delegación de la Universidad de Chicago, los monetaristas, los Chicago Boys. Dijeron, estamos buscando llevarnos a algún estudiante aventajado. Adivinen quién va. Y Justin va a Chicago y es uno de los primeros estudiantes chinos que hace su doctorado con los monetaristas en Chicago. Y termina con un PhD en eso. MBA, economía marxista, monetarista. Y él fue el primer economista designado, economista jefe del Banco Mundial de un país del tercer mundo. El primero. Obviamente con el beneplácito del gobierno chino. Al ser economista jefe es inmediatamente uno de los vicepresidentes del Banco Mundial. Y es muy revelador ver los libros que él publica sobre sus concepciones de desarrollo, que para los que estuvieron hoy de mañana hay muchas similitudes con la discusión que tuvimos hoy de mañana y con la experiencia progresista sudamericana. Ji-Fu Lee dice que el desarrollo es progreso. ¿Y cómo se expresa ese progreso? En que el sector de la economía rural, la base agropecuaria, el número de trabajadores en el campo debe reducirse porque eso es atrasado. Salir del atraso y progresar es achicar la vida en el campo, encogerla y reducirla, convertir a la sociedad en industrial y de ahí una sociedad de servicios. Dice él que ese proceso lo debe hacer el mercado y que el Estado debe coadyuvar, debe alentar y en algunos lugares limar asperezas, orientar o incluso apoyar al sector privado. Muy parecida a elementos muy repetidos en varias estrategias de los gobiernos progresistas sudamericanos. Y él no ve ninguna contradicción, entre un abordaje keynesiano, marxista y sus estudios monetaristas. Para él es todo una amalgama posible. Claramente es esta demostración de una base cultural muy profundamente arraigada. Es una nueva síntesis hecha desde el sur. Se puede ser keynesiano y marxista a la vez y promover el desarrollo, donde el campesinado debería desaparecer y ser reemplazado por fábricas y enseguida por una sociedad de consumo. No hay componentes ambientales, no hay límites, no hay una preocupación por la calidad democrática de ese progreso. Entonces, nosotros estamos en ideas muy arraigadas que se repiten en América del Sur y en China. Se repiten con regímenes formalmente democráticos, como puede ser la Alemania de la canciller Merkel, y regímenes autoritarios, como puede ser el caso de China. ¿Son idénticos? No son idénticos, son distintos, pero la base conceptual y las prácticas mantienen similitudes y las consecuencias, grandes consecuencias en el plano social, ambiental, territorial, etcétera, son similares. Y acá llego a otro punto que me parece importante analizar porque estamos en un ámbito universitario. Hay una crisis en la interpretación de la crisis, porque gran parte de los académicos como que no ven esto. No, este no es un problema. Entonces, hay defensa de las estrategias de desarrollo por derecha o por izquierda ya con una predeterminación ideológica de muchos de los académicos, sean de derecha o de izquierda. Entonces va a haber académicos que haga lo que haga, por ejemplo, los gobiernos conservadores, lo van a ver positivo y correcto porque son pro mercado. Y después va a haber una parte de la academia que haga lo que haga un gobierno bolivariano en Venezuela, siempre es perfecto porque es popular. Pero los dos están repletos de claroscuros. Entonces también se ha perdido parte de una independencia universitaria para tener un pensamiento propio, crítico e independiente. Y de nuevo, una vez más, la experiencia sudamericana ha sido muy potente en demostrar eso y en generar nuevos grupos que otra vez están volviendo a ese necesario pensamiento crítico e independiente.
Y sin lugar a duda también hay un síndrome de la espertocracia, porque cada uno de nosotros conoce a algún militante de izquierda o progresista que le llega la oportunidad, va al gobierno y por lo menos en nuestra experiencia, esos que van al gobierno, la mayoría al otro día se transforman, son otra persona. Cambiaron radicalmente. Entonces hay un síndrome de la espertocracia. Yo tengo el conocimiento y sé cómo manejar todo. Y eso se traduce en ciertos niveles de marginación y exclusión de comunidades de base, grupos locales, organizaciones barriales y así sucesivamente. Entonces, bueno, volvemos entonces al cuadro original. Voy a tener críticas entre las variedades distintas de desarrollo, lo reformo, lo transformo, lo ajusto, pero me aparece una crítica nueva, gracias a instrumentos como el postdesarrollo, que me permite rupturas radicales con esas ideas compartidas. Es buscar opciones por fuera de las ideas compartidas sobre progreso, sobre desarrollo y así sucesivamente. Entonces yo puedo reordenar todo lo que hemos visto en esta breve charla. Tengo ahí los dos tipos de extractivismo que vemos ahora en América del Sur. El de Colombia conservador, pongamos por un lado, el de Venezuela con el petróleo progresista por otro lado. Son distintos, pero mantienen componentes compartidos entre los dos. Por lo tanto, tenemos dos variedades de desarrollo, dos estilos de desarrollo, donde de todas maneras hay un núcleo básico compartido. Y esas variedades de desarrollo reciben diferentes nombres. Puede ser un desarrollo de estilo capitalista liberal, puede ser una forma de capitalismo benévolo que intenta muchas compensaciones sociales, un Estado benefactor, etc. E incluso en la experiencia sudamericana les muestra que puede haber alternativas que se autodenominan como socialistas. Entonces acá la discusión entre variedad capitalista o variedad socialista se hace difusa, se pierde, porque cualquiera de ellas siguen siendo variedades de desarrollo. Estamos ante variedades de desarrollo. Un ejercicio también sudamericano muestra la relevancia de esto, que es el análisis y la separación entre los modos de producción y los modos de apropiación. Los modos de producción es una idea marxista muy potente y muy interesante que tiene mucho valor si ustedes la recogen, la recuperan y la usan sobre todo en escalas menores y en periodos de tiempo también menores. Entonces el modo de producción puede articularse perfectamente con ideas recientes como las cadenas de producción global o las cadenas de producción y comercialización global. Pero un modo de producción, como fabrico yo, por ejemplo, esta notebook, tiene características muy distintas de cómo yo me apropio de los recursos naturales. La idea marxiana original del modo de producción, que incluía las relaciones económicas, pero también las relaciones sociales y políticas, en cómo hago yo la producción, en cómo se ordena, en cómo se jerarquiza, no es la misma en cómo yo saco los recursos de la naturaleza, porque la naturaleza no está bajo regulación social. Ustedes no pueden votar porque los árboles crezcan más rápido o tampoco pueden imponer una ley para que haya más petróleo debajo del subsuelo. Entonces hay que separar los dos. Los modos de apropiación tienen una particularidad propia que le está impuesta por ese contexto ecológico, por ese limitante de los recursos naturales. Entonces, establecido esto, nosotros podemos tener una discusión sobre diferentes variedades de desarrollo. Ahí tienen, por ejemplo, 3 variedades de desarrollo: circulito, cuadradito y uno más rojito y otro más azulcito, ¿no? Y supongamos que esas 3 son variedades de las 3 capitalistas. Son discusiones de desarrollo tipo 1, para ponerle un nombre. Discutimos sobre variedades de desarrollo capitalista. ¿Liberamos más el mercado o liberamos menos? ¿El Estado está más presente o menos presente? Pero siguen siendo todas discusiones sobre una variedad de desarrollo. A su vez hay otra variedad de desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo que se autodefine como socialista puede ser una experiencia como la cubana o formalmente incluso usted puede decir que puede ser una experiencia como la de China. Estas son otro tipo de discusiones. Son discusiones entre estas diferentes escuelas, estas grandes diferentes tendencias sobre el desarrollo. Por ejemplo, el debate entre socialistas y capitalistas. Son los debates tipo 2. Pero también esos están dentro del mismo campo del desarrollo. Comparten el mismo campo del desarrollo.
Lo que ha pasado de nuevo en América del Sur, el otro caso interesante de América del Sur, es que aparecieron discusiones de un tipo 3 con ideas que están por fuera de cualquiera de las variedades de desarrollo, sea variedades dentro de un campo, por ejemplo, variedades capitalistas, o incluso variedades que por fuera de las ideas capitalistas o socialistas. Esa es la otra nueva variedad, son discusiones del tipo 3. Estas discusiones del tipo 3, por ideas que están por fuera del campo convencional del desarrollo, los que están inmersos en el desarrollo convencional no las entienden y creen que son discusiones del tipo 1 o del tipo 2. Porque les cuesta mucho concebir de que pueda haber algo que esté por fuera del desarrollo convencional. Entonces, por lo tanto, le exigen a quienes presentan esas discusiones que presenten sus argumentos en variables o categorías económicas. Ejemplo concreto y ejemplos reales. En el sur de Perú hay una serie de proyectos que quieren implantar la megaminería en una zona de montaña. ¿Estamos bien de tiempo? Bien. Falta poco. 20 minutillos. No, voy a terminar antes. Entonces ellos quieren hacer megaminería en montaña, muy parecido a al paisaje que tienen ustedes aquí. Tienen grupos en esa región que vienen y dicen, la montaña está en desacuerdo con que ustedes hagan minería. Entonces Fernando, que es del desarrollo, dice, no, mire, la montaña no puede estar en desacuerdo, será ustedes que están en desacuerdo. Entonces se ubica en que va a ser una discusión o del tipo 1 o del tipo 2. Pero los que vienen a protestar en Perú dicen, no, es la montaña que está en desacuerdo. Y la montaña está enojada y quiere que ustedes se vayan. Entonces hay otras formas de organizar expectativas sobre bienestar, sobre el uso de los territorios, etcétera, que están por fuera de las ideas compartidas del desarrollo. Y quienes están inmersos en eso tienen muchas dificultades para verla. Muchas dificultades para verla. Son las discusiones de tipo 3. Eso permite entonces, tenemos ahí coloreadas las variedades convencionales de desarrollo y aparecen nuevas expresiones que están en parte afuera, en parte, porque no todo el mundo puede estar afuera de la vida moderna, en parte están afuera, y eso permite distinguir dos grandes abordajes. Los desarrollos alternativos que son variedades de desarrollo, son las disputas sobre desarrollo de tipo 1 o de tipo 2, y hay personas, grupos, colectivos, que quieren ir más allá y plantean alternativas al desarrollo. Y por lo tanto provocan de esas disputas de tipo 3. La alternativa al desarrollo más conocida en América del Sur, otro tercer ejemplo al cual hemos llegado de esta experiencia de los últimos 20 años, se denomina buen vivir. Buen vivir es un concepto heterogéneo que mezcla tanto algunos componentes de algunas tradiciones indígenas como algunos componentes de la crítica occidental al desarrollo. Y como es por fuera del desarrollo o pretende irse del desarrollo, es a la vez postcapitalista y postsocialista. Y plantea disputas del tipo 3. El buen vivir, entonces, es un análogo a hablar de desarrollo, se opone, lo critica, es una idea plural en construcción, estamos en sus primeros años, pueden pasar muchas cosas, puede fracasar, el desarrollo se lo puede comer y puede generar una variedad, así como hay desarrollo sostenible, pueden generar desarrollo del buen vivir, puede pasar. Ha habido intentos muy potentes de hacer eso en Ecuador y en Bolivia. Es una crítica al desarrollo, no en sus particularidades de una o tal escuela, de uno o tal gobierno, sino en sus raíces culturales, en sus raíces más profundas. No es sinónimo de saber indígena, ni es un regreso al pasado. Es una construcción actual que mezcla algunos componentes indígenas con componentes occidentales. Mezcla la idea de naturaleza humanizada, conocida como Pachamama, Madre Tierra, con la idea crítica del ambientalismo profundo, la ecología profunda de los derechos de la naturaleza. Mezcla la idea del comunitarismo andino con el discurso ecofeminista, porque también comunidades indígenas y comunidades locales tienen que dejar de ser machistas y tener un respeto de género. Entonces mezcla cosas, está en construcción en tiempo real y apunta a alternativas al desarrollo.
algunos de los componentes básicos de esta idea del buen vivir como alternativa al desarrollo es que no defiende para nada de que haya un modelo de desarrollo lineal, progresivo, y que todas las culturas, todos los países del planeta tengan que asemejarse a eso, y habrá países adelantados o desarrollados que nosotros tendremos que imitar. Para nada. Por el contrario, defiende la pluralidad de trayectorias de cómo se organiza y se entiende el bienestar humano y la protección de la naturaleza. Es una perspectiva que reconoce los valores propios en lo no humano, lo cual implica una ruptura muy grande con toda la modernidad. Es uno de los elementos que explica la ruptura y los debates con las tradiciones socialistas. Las tradiciones socialistas reivindican regresar al valor de uso, pero dicen que los únicos que pueden asignar valores son los seres humanos. Acá se da un paso más. Se reconoce de que lo no humano, plantas y animales, también son sujetos de valores. Y como son sujetos de valores, por eso tienen un reconocimiento constitucional, por ejemplo, en Ecuador. La dualidad sociedad-naturaleza desaparece, están inmersas uno dentro del otro, y no es esencialista, nunca va a haber manuales del buen vivir. No pueden ustedes hacer un buen manual para el planeta, ni si puede replicar la discusión andina de lo que sucede en Europa, porque cada una de estas estrategias, de estas formas de concebir el bienestar, dependen de las coyunturas históricas, políticas y ecológicas de cada sitio. Cada región deberá armar su propia vía de salida del desarrollo y recibirá uno u otro nombre. Por lo tanto, hay varios buenos vivires. Yo les pongo ahí 3 ejemplos para resumir un poco. Ahí hay 3 ejemplos. Está el Summa Causai de la tradición quichua en Ecuador, el Summa Camania de una tradición en parte local e intelectual en Bolivia, aymara, y está una tradición de los más occidentalizados, que es, por ejemplo, la ecología profunda. Son distintas, no son idénticas entre sí, pero ustedes ven ahí un núcleo básico compartido. Ese núcleo básico compartido también tiene límites precisos para decir qué está dentro y qué está afuera. Por lo tanto, el buen vivir es un nombre paraguas, un nombre donde se cobijan distintas posturas de crítica al desarrollo que tienen elementos comunes que les acabo de describir. Y entre ellos, lo más importante es el cambio radical en la valoración de las cosas. Dicho de otra manera, puede decirse que el buen vivir implica un cambio de valoración tanto en lo social como en lo ambiental. Por lo tanto, para concluir, a mí me da la impresión de que la experiencia sudamericana es muy potente y brinda varias lecciones para atender. Primero, un resurgimiento de un nuevo tipo de crítica al desarrollo, a partir del experimento de todos los ensayos que se han hecho en el continente. Vislumbrar de que son posibles de discusión, no para grupos académicos o pequeños militantes, sino a nivel país, opciones alternativas a la idea de desarrollo en cualquiera de sus variedades. En cualquiera de sus variedades. Que son posibles y se discuten con intensidad. También reivindicar que este es un proceso en marcha, hay aprendizajes. Se avanza un día, otro día hay retrocesos, se mete la pata, se logran acciones positivas que pueden ser replicadas. Es un proceso de aprendizaje, está en marcha. La importancia de la valoración. Muchas de las discusiones frente al desarrollo imponen giros en cómo nosotros entendemos qué es sujeto u objeto de valores y quiénes son los que otorgan los valores. Y eso lleva a 2 grandes consecuencias que me gustaría mencionar al menos como título. Unas redefiniciones muy ampliadas de qué es justicia, volver a recuperar la noción de justicia más allá de la compensación económica, más allá de las ayudas mensuales, que son importantes especialmente para las familias más pobres, pero que hay una justicia que incluye otras dimensiones en lo social, educación, vivienda, etc., y también en lo ambiental. No puede haber justicia social si a la vez no hay justicia ambiental. Y una apertura intercultural a entender otras formas de concebir, sentir y pensar el mundo. Una apertura a otras ontologías que son diferentes a la ontología de la modernidad,
a la ontología de nosotros los modernos, que solo vemos el progreso como un desarrollo lineal basado en el crecimiento económico. Entonces la experiencia sudamericana tiene todos estos grandes claroscuros, no se ha acabado y deja todas estas puertas abiertas para seguir profundizando en ella. Muchas gracias.